Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C401, 398 legado-1. Sanji sintió una punzada de pavor. Este cultivador junior era un maestro de formación de primer grado y ellos, la familia Sol, no podían permitirse el lujo de ofenderlo. Sin embargo, la mirada de San se cambió y dijo: «Pero papá, ya lo hemos ofendido». Sanji quedó desconcertado. San se continuó: «Incluso si lo dejamos ir, nos guardará rencor». El corazón de Sanji se fue enfriando poco a poco. De hecho, su familia Sol ya había ofendido a este maestro de formación junior. En ese momento, esperar la paz probablemente era imposible. ¿Pero tomar realmente medidas y cerrar el asunto de forma permanente? Sanji no fue lo suficientemente valiente para hacer eso. Después de todo, no era de orígenes humildes, le faltaba crueldad. Mojo sintió la lucha en el corazón del jefe de familia de la familia Sol. Con un ligero movimiento de sus pensamientos, liberó su sentido divino para sondearlo. Este acto de investigación fue descarado y manifiesto. Sanji, todavía enredado en sus pensamientos, de repente sintió algo, se sobresaltó y luego sus ojos se abrieron dramáticamente. ¿Este sentido divino? Rápidamente se volvió hacia Mohua, con la voz temblorosa: «¿Eres tú?» Mohua no respondió, solo lo observó en silencio. Sanji sintió un escalofrío helado en la boca del estómago. Se acabó. Se habían encontrado con un pequeño monstruo. ¿Podría el sentido divino de la etapa de establecimiento de la fundación que inicialmente había sentido pertenecer en realidad al maestro de formación junior que lo precedió? En el reino de refinación del I, pero con el establecimiento fundacional del sentido divino. La familia Sol había ofendido no solo a un maestro de formación de primer grado, sino también a un maestro de formación con un sentido divino excepcionalmente fuerte, con un potencial futuro desconocido. El rostro de Sanji se volvió ceniciento y tartamudeó: «Yo, mi familia San». Mohua dijo con indiferencia: «Puedo pasarlo por alto». Sanji estaba conmocionado. ¿Es esto cierto? No te estoy mintiendo. Sanji apretó los dientes. Está bien. Descubre cuentos ocultos en novelbean.com. Hay formas adecuadas en el mundo. Y aquellos que trascienden los caminos ordinarios del cultivo del Tao son de nacimiento extraordinario, tienen talento talentoso o tienen una mentalidad y métodos diferentes a los de la gente común. Estos cultivadores solo podían ser tratados con respeto y mantenidos a distancia. De lo contrario, la familia San realmente enfrentaría un desastre. Afortunadamente, este joven caballero dijo que no se lo tomaría en serio. Ya sea que realmente lo dijera en serio o no, la familia San tuvo que aprovechar la oportunidad para dar marcha atrás con gracia y despedir a esta deidad, para evitar agravar aún más la situación. Y Sanji también recordó algo aún más aterrador. En el séptimo nivel de refinamiento y, con establecimiento fundacional del sentido divino y un maestro de formación de primer grado, que tal persona era simplemente un hermano menor. Tenía una hermana mayor, un hermano mayor, así como un maestro que no era ostentoso y un cochero aparentemente insignificante, parecido a la madera. ¿Cuáles podrían ser sus identidades? ¿Qué tipo de cultivadores eran y qué tan prominentes podrían ser sus antecedentes? Solo pensarlo hizo que el cuero cabelludo de Sanji hormigueara. Ya ni siquiera se atrevió a pensar en ello. Sanji inmediatamente ordenó en voz alta: «Abran paso». Sansé, entendiendo la intención de su padre, susurró: «Papá, ¿planeas fingir que los dejas ir y luego tomarlos por sorpresa cuando estén desprevenidos?» Sansé hizo un gesto de corte de garganta. Sanji inmediatamente agarró el cuello de Sansé para silenciarlo. En ese momento, realmente deseaba poder estrangular a su propio hijo. Aunque Sansé había hablado en voz baja, Mohua lo había escuchado y le dio a Sansé una mirada significativa. Sanji se disculpó apresuradamente. «Mi hijo es ignorante, habla sin pensar y no es apto para grandes responsabilidades. Pido la comprensión del maestro junior».
Ignorante, habla sin pensar, no apto para grandes responsabilidades. Eso significaba que el próximo jefe de familia de la familia San no tendría nada que ver con Sansé. Mo-hua asintió con la cabeza. Sanji respiró aliviado, luego se inclinó profundamente y dijo respetuosamente. Respetuosamente despido al Junior Master y le deseo un viaje tranquilo. Los otros cultivadores de la familia San se miraron unos a otros, completamente inconscientes de lo que acababa de suceder. Pero simplemente siguieron el ejemplo del jefe de familia y también se inclinaron respetuosamente, diciendo. Respetuosamente despedimos al Junior Master. Los cultivadores de la familia San cedieron y se inclinaron. Los Spirit Farmers que los rodeaban también se sintieron un poco confundidos, pero al ver que la familia San trataba a Mo-hua con tanto respeto, ellos también se sintieron aliviados. Dindachuan apretó el puño y dijo, Maestro Junior, que tengas un viaje tranquilo. Mo-hua agitó la mano y sonrió, cuídense todos. Maestro Junior, cuídese. Que tengas un viaje tranquilo. La buena gente es recompensada con buena fortuna. Los demás Spirit Farmers también se despidieron y enviaron sinceramente sus mejores deseos. Asimismo, bajo la respetuosa despedida de los cultivadores de la familia San y las sentidas despedidas de los agricultores espirituales, Mo-hua abandonó Thousand Families Chan y emprendió el camino hacia tierras lejanas. No podría considerarse sorprendente ni peligroso. Pero una vez resuelto el asunto, Mo-hua también respiró aliviado. Puede que Sanji fuera un poco lento en lo que respecta a las formaciones, pero sabía cómo actuar apropiadamente. Poder irse sin luchar y sin bajas entre los Spirit Farmers no podría ser mejor. La formación Tierra Gruesa ya había sido pintada por Mo-hua. Siempre que la tierra sea alimentada por la formación de Tierra Gruesa para enriquecer el suelo, Thousand Families Chan ya no sufriría hambruna en el futuro. A partir de ahora, dependía de ellos. Si podían proteger sus campos espirituales, salvaguardar las formaciones, resistir a la familia del sol y asegurarse de que sus descendientes tuvieran suficiente para comer. Estas eran cosas que Mo-hua ya no podía manejar. Era apenas un maestro de formación junior y había hecho lo que podía. Bai Sisen sintió un atisbo de arrepentimiento. No terminamos peleando. Quería ponerme a prueba contra alguien en la etapa de creación de la fundación. Había estado parado detrás de Mo-hua todo el tiempo, esperando que la familia San hiciera un movimiento, para luego poder dar un paso adelante y realizar una magnífica exhibición de su destreza fraternal frente a su hermano menor. Desafortunadamente, la familia San no le dio esa oportunidad. Bai Sixi no dijo mucho. Pero Mo-hua vio que ella parecía haber sacado una espada dorada y se quedó en silencio detrás de él. Mo-hua sintió una calidez en su corazón, apreciando en silencio la bondad de su hermano menor y su hermana menor. Cuando tenía tiempo, les preparaba algo delicioso para comer. El Spirit Farmer de East Mountain Village había enviado muchos ingredientes, no preciosos, pero todas especialidades, que no se encuentran fácilmente en otros lugares. Mo-hua giró la cabeza hacia atrás para mirar Thousand Families Chan una vez más, sintiendo de repente un toque de emoción. El antiguo ancestro de la familia Sol era una persona muy poderosa, pero es una lástima que las generaciones más jóvenes no heredaran sus habilidades de formación ni su forma de ser persona. El señor Swank, que había estado cerrando los ojos para descansar, abrió lentamente los ojos y suspiró suavemente. La gracia de los antepasados disminuye en la tercera generación y se corta en la quinta. Mo-hua preguntó desconcertado, Maestro, ¿debe ser siempre la tercera generación? Es solo una regla general, pero la mayoría de las veces es un proceso decreciente de generación en generación. Bai Sisen murmuró suavemente. Nuestra familia Bai se ha transmitido de generación en generación. La familia Bai se había transmitido de generación en generación y todavía era muy próspera, ya que no había decaído en la tercera generación ni había quedado aislada en la quinta. Pero sintió que sus palabras eran como desafiar a su maestro, por lo que no se atrevió a hablar en voz alta. El señor Swan respondió con una suave sonrisa. La familia Bai se ha transmitido de generación en generación, pero no se separó porque los antepasados de la familia Bai, de una o dos generaciones atrás, podrían no estar necesariamente muertos. Bai Sixi se sorprendió al escuchar esto y tanto la boca de Mo-hua como la de Bai Sisen se abrió. Si la primera y la segunda generación no han muerto, ¿cuántos años han vivido? Bai Sisen exclamó con incredulidad.
Se han construido túmulos, se ha enterrado a los muertos, se han erigido tablillas espirituales y se han hecho ofrendas. No es posible que sigan vivos. El señor Swan dijo, bromeando, ¿de verdad deseas que los antepasados de tu familia Bai estén muertos? Bai Sisen inmediatamente se tapó la boca. Esto no debía decirse a la ligera. Estaba bien hablar casualmente de otros asuntos, pero calumniar a los antepasados podía acarrear una paliza o un confinamiento. Aún así, sentía mucha curiosidad en su corazón y preguntó en secreto. Realmente no pueden seguir vivos, ¿verdad? El señor Swan simplemente sonrió enigmáticamente y no respondió. Bai Sisen estaba lleno de dudas en su corazón. Bai Sixi pensó por un momento y luego le preguntó al señor Swan. Maestro, ¿por qué algunas familias pequeñas, después de más de 10 generaciones, no son consideradas prósperas pero tampoco han decaído? Familias pequeñas como la familia Bai, con antepasados que no eran muy cultivados y no vivían mucho tiempo, debieron haber fallecido después de tantas generaciones, pero se mantuvieron estables, por lo que no debe considerarse decadencia en la tercera y separación en la quinta. El señor Swan suspiró y dijo. No se trata de cuántas generaciones se ha transmitido una familia, sino de las enseñanzas ancestrales y los principios morales de la familia. Si los antepasados son desinteresados, establecen acciones meritorias, y los descendientes se adhieren a las enseñanzas ancestrales y mantienen la disciplina familiar, entonces, naturalmente, esto durará mucho tiempo. La tercera y la quinta generación son en realidad como una sola generación. Si los descendientes olvidan las enseñanzas ancestrales y la disciplina familiar se deteriora, y luego dependen únicamente de los beneficios sobrantes de la generación anterior para intimidar y disfrutar de los placeres, la gracia se desvanecerá después de 3 generaciones, y después de 5, se cortará. Tomemos como ejemplo a la familia San. Su antiguo antepasado fue benefactor de Thousand Families Town. Pero sus descendientes aprovecharon estos beneficios para intimidar a otros y darse un capricho. A primera vista, la familia Sol aún luce gloriosa, adornada con sedas y festejando con elegancia, pero si no se arrepienten, la caída del clan es solo cuestión de tiempo. El señor Swan pareció recordar algo y se sintió un tanto emocionado cuando dijo. Para una familia, tener poca riqueza o escasez de cultivadores sucesivos puede no conducir necesariamente a un declive. Es la degradación de la disciplina familiar lo que realmente marca el comienzo de su caída. Al oír esto, Bai Sisen y Bai Sixi se pusieron solemnes y asintieron en señal de acuerdo. Al pertenecer a una familia noble, habían visto clanes de distintos tamaños y tenían un profundo conocimiento. Mo Hua, originario de Luz Cultivator, aunque no comprendía del todo, asintió. El carruaje viajó tranquilamente, abandonando gradualmente Thousand Families Town mientras Mo Hua miraba hacia el Spirit Field. El campo espiritual era fértil y rebosante de vida. La formación tierra gruesa operó silenciosamente, nutriendo suavemente la tierra. Pero quién sabía cuánto tiempo podría durar la formación y cuánto tiempo podría permanecer fértil el campo espiritual. Bai Sixi siguió la mirada de Mo Hua y frunció ligeramente el ceño. La familia San no dejará que las cosas sigan su curso, ¿verdad? Un campo espiritual tan fértil era como carne jugosa junto a la boca de un lobo. Incluso si la familia San tuviera un momento de conciencia, no duraría mucho. Al final no podrían resistirse a salivar por ello. La familia San desconfiaría de Mo Hua, un maestro de formación de grado 1, pero no temerían a estos agricultores espirituales comunes. Al final, esta formación aún podría caer en manos de la familia Sol. Sin embargo, Mo Hua miró a su hermana menor con una sonrisa y dijo: No te preocupes. Bai Sixi estaba un poco desconcertado. Mo Hua simplemente sonrió de nuevo sin hablar. En ese momento, en East Mountain Village, Din Dachuan fue a ver al anciano para contarle lo que había sucedido. El anciano, aliviado, exclamó: Es bueno que hayamos podido irnos sanos y salvos, realmente se lo debemos a ese joven caballero. Din Dachuan asintió en señal de acuerdo. Luego giró la cabeza y de repente notó que Din Miao dibujaba algo en el suelo, no pudo evitar asustarse y preguntó: Miaoer, ¿qué estás dibujando? Formación, dijo Miaoer con voz tierna. Din Dachuan se sorprendió: ¿De dónde sacaste una formación? Miaoer sacó un libro que tenía cerca, me lo regaló mi hermano.
Me dijo que dibujara según él y que enseñara a otros después de terminarlo. El espíritu elevado en el corazón del anciano tembló. ¿Cuál hermano? Miaoer señaló hacia el campo espiritual, indicando al hermano que había estado dibujando formaciones allí. ¿Puede? ¿Le echo un vistazo? Preguntó el anciano con voz temblorosa. Después de reflexionar, Miaoer asintió. El hermano había dicho que podían mostrárselo a los suyos, y el anciano no era un extraño. El anciano tomó el libro de formación con manos temblorosas. El libro de formación fue compilado en términos simples y comprensibles. Aunque no entendía las formaciones, aún podía captar la esencia. Era un libro de formación de la serie Tierra, que contenía varias formaciones de la serie Tierra utilizadas en el campo espiritual. Las formaciones progresaron de simples a complejas. Desde patrones simples que no requerían mucho uso del sentido divino hasta la formación de suelo cultivador de 6 patrones, finalmente, una formación definitiva de tierra gruesa de 11 patrones de grado 1. Todo fue documentado y detallado. ¿Qué nivel podría aprender qué formación? Profundización ordenada y progresiva. De la iluminación al dominio. Este fue un libro completo sobre el legado de la formación, estrechamente relacionado con los agricultores espirituales. Con este libro de formación, incluso sin depender de la familia Sol en el futuro, estos agricultores espirituales podrían dibujar sus propias formaciones. El anciano comprendió de repente el significado detrás de las palabras de Mohua. Uno solo puede confiar en sí mismo. Por un momento, las emociones del anciano aumentaron y sus ojos nublados se llenaron de lágrimas. Estaba profundamente conmovido y lleno de gratitud. A pesar de su movilidad limitada, se volvió solemnemente hacia las montañas lejanas y se inclinó profundamente. Alrededor de las montañas lejanas, las nieblas se entrelazaban. El carruaje de Mohua, cada vez más distante con cada momento que pasaba, desapareció entre las capas de montañas. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C402, 399, vacaciones de viaje-1. En la carretera de montaña, Big Wire arrastró el carruaje a un ritmo constante hacia el destino predeterminado por el señor Swan. Según el señor Swan, el lugar que pretendía visitar era una secta con la que tenía viejos vínculos. Mohua preguntó qué secta era. El señor Swan se mostró tímido y no dijo nada, solo mencionó que lo sabrían al llegar. Mohua no preguntó más. A lo largo del viaje, el señor Swan también le ordenó a Mohua que prestara mucha atención y utilizara el cálculo del sentido divino para buscar rastros de formaciones. En el camino, Mohua efectivamente sintió algunas auras de formación y, utilizando el cálculo del sentido divino, dedujo los patrones de formación y se los presentó al señor Swan para su revisión. El señor Swan asentía a menudo. De vez en cuando, señalaba algunos errores y le aconsejaba a Mohua que tuviera cuidado. Algunos de estos errores se debieron a la falta de experiencia de Mohua con formaciones, calculando incorrectamente el diseño del pivote de formación. Otros se debieron a descuidos, faltando algunas líneas de patrón. Y aún así, otros fueron porque el método de cálculo era incorrecto, llevando la trayectoria del poder espiritual de la formación a desviarse. Mohua tomó nota de estas cuestiones una por una y las reflexionó repetidamente para asegurarse de que no se repitieran la próxima vez. De esta manera, mientras viajas, detectas, calculas y verificas. El cálculo del sentido divino de Mohua se volvió cada vez más competente. Lamentablemente, aunque algunas de las formaciones deducidas eran nuevas para Mohua, la mayoría no eran raras ya que solo constaban de 7 a 9 líneas de patrones. No hubo formaciones de segundo grado. Dentro de una frontera de prefectura de segundo grado, generalmente solo se utilizaban métodos de formación de primer grado. Las formaciones de segundo grado, que consumen más piedras espirituales, eran en su mayoría inasequibles para los clanes y sectas por debajo del segundo grado. Y los maestros de formación capaces de crear formaciones de segundo grado en su mayoría no permanecerían dentro de la frontera de la prefectura de segundo grado. Además, no había señales de la formación última que Mohua buscaba. Al principio, Mohua pensó que tal vez se había perdido algo. Pero como el señor Swan no les pidió que pararan, era probable que no hubiera ninguno. Sería imposible que el señor Swan se lo perdiera. Tras reflexionar, Mohua sintió que esto tenía sentido. Si Ultimate Formations estuviera en todas partes, serían demasiado comunes.
¿Cómo podrían estas formaciones comunes llamarse ultimate? Además, Mohua ya había aprendido la formación de tierra gruesa. La formación tierra gruesa era una formación última de 11 patrones. El sentido divino actual de Mohua también tenía 11 patrones, lo suficiente como para utilizar la formación de la tierra gruesa para refinarlo. Cada vez que el carruaje se detenía para descansar, Mohua saltaba, liberaba su sentido divino para encontrar un poco de hierba fresca y tierna y la recogía para alimentar a Big White. Luego, mientras veía comer a Big White, practicaba la formación tierra gruesa en el suelo. Esa era la única manera de practicar la formación de tierra gruesa. Usando la estela taoísta, Mohua contempló el significado del Dao de la tierra, provocando que la estela se sobrecargara, que aún no se había recuperado. Mohua incluso pensó que se había roto. Afortunadamente, después de observarlo durante unos días, notó que la estela se volvía un poco más gris, su superficie permanecía intangible, sin otras anomalías. El aura de la estela taoísta se estaba recuperando gradualmente y parecía que estaría bien después de algún tiempo. Esto alivió a Mohua. Pero a corto plazo, no pudo utilizar la estela taoísta para practicar métodos de formación. Y la formación tierra gruesa no se pudo dibujar en papel. Así que Mohua solo pudo esperar los descansos para encontrar un trozo de tierra y agacharse para dibujar formaciones. Mientras practicaba formaciones para comprender el significado taoísta, también fortaleció su sentido divino. Cada vez que dibujaba una formación de tierra gruesa en el suelo, Mohua sentía que su sentido divino se fusionaba más con la tierra, profundizando su comprensión del significado del Dao de la tierra. Con una comprensión tan maravillosa, el crecimiento del sentido divino de Mohua no fue lento. Era solo que todavía había cierta distancia hacia un sentido divino de 12 patrones. Ese día todos estaban sentados en el carruaje. Bai Sisen y Bai Sixi estaban revisando la formación que el señor Zhuang les había enseñado. Fue la formación la que ni siquiera Mohua pudo aprender. Mohua tenía cierta curiosidad, pero se abstuvo de mirar debido a su curiosidad. El señor Zhuang tenía sus razones para todo lo que hacía. Podría implicar algunas causas y efectos que Mohua no debería tocar. En cuanto a sí mismo, Mohua miró los libros de formación mientras practicaba el cálculo del sentido divino. El señor Zhuang descansaba con los ojos cerrados. Un momento después, el señor Zhuang abrió repentinamente los ojos y dijo: «Es Nochevieja». Los 3 discípulos se sorprendieron. Mohua contó los días y, de hecho, parecía que hoy era Nochevieja. En el pasado, en la ciudad de Tongxian, cada temporada festiva, las calles colgaban faroles rojos, la ciudad del mercado exhibía una variedad de productos, la gente se agitaba y cada hogar ondeaba el aroma de la cocina. Pero ahora no había ni un pueblo delante ni una tienda detrás. Solo había un camino de montaña apartado, los acantilados a ambos lados y la hierba salvaje al lado del camino. Pensando en la ciudad de Tongxian, Mohua suspiró suavemente para sí mismo. Me pregunto cómo les va a todos en la ciudad de Tongxian. ¿Están celebrando festivamente el Año Nuevo otra vez? ¿Y mis padres, están sanos y seguros? Me pregunto si me extrañaron. Mohua reflexionó para sí mismo, sintiendo nostalgia, con un toque de melancolía en su expresión. El señor Zhuang, al ver la mirada de Mohua, mostró un rastro de compasión y dijo: «Cuando estás fuera de casa, todo es sencillo. Pero como es un día festivo, deberíamos celebrarlo de forma sencilla». Mohua se sorprendió un poco. ¿Vamos a celebrar también? Asintió suavemente el señor Zhuang. «Pero, no tenemos nada», murmuró Mohua. «Todo lo que quieras lo puedes conseguir en Old Kui», dijo Zhuang. Mohua quedó atónito por un momento y se giró para mirar al viejo Kui. El viejo Kui también asintió: «Tengo todo lo que necesitas». El ánimo de Mohua se levantó inmediatamente. Bai Sisen y Bai Sixi también estaban emocionados. Los ojos de los 3 niños brillaban intensamente. Como conmovidos por el estado de ánimo, las comisuras de la boca del señor Zhuang también se curvaron formando una sonrisa. Entonces, con Mohua liderando principalmente los preparativos. Contaba con los dedos, hablando con el viejo Kui. «Abuelo Gui, quiero linternas, petardos, que haya excedentes cada año, debe haber pescado, que cada paso te lleve más alto, debe haber pasteles». Mohua los contó uno por uno.
El viejo Cui asintió y dijo, espera aquí un momento. Luego, justo frente a Mo-Hua, desapareció. En media hora, el viejo Cui reapareció tan silenciosamente como se había ido, arrojando varias bolsas de almacenamiento al suelo. Mo-Hua miró y descubrió que, efectivamente, todo lo que había mencionado estaba allí. Y muchos de ellos eran nuevos, aparentemente recién comprados en alguna festiva ciudad inmortal. Gracias, abuelo Guy, dijo Mo-Hua con una sonrisa radiante. El viejo Cui asintió y luego le entregó otra bolsa de almacenamiento. Mo-Hua se sorprendió un poco pero miró hacia adentro. La bolsa estaba llena de nueces como piñones, avellanas y nueces torreya, la mayoría crudas. Fríeme un poco, ya terminé todos los de antes, susurró el viejo Cui. Al viejo Cui, que siempre estaba ocupado conduciendo el carrito y no tenía nada que hacer, le gustaba comer piñones. Así que los piñones que Mo-Hua le había frito antes habían desaparecido. Pensando que como era año nuevo, más le valía darse un capricho. Había comido muchos piñones y quería probar algo nuevo, así que compró una variedad de ellos. Estos alimentos chiefamente eran nuevos para él y no sabía qué eran, pero como se vendían juntos, supuso que probablemente eran similares y los compró todos. Simplemente se preguntó si quedarían crujientes cuando los rompiera. El viejo Cui miró a Mo-Hua con cierta anticipación. Mo-Hua sonrió y asintió. Claro. Así que esa tarde dejaron de viajar. El carruaje estaba aparcado al borde de la carretera. Mo-Hua ató linternas rojas brillantes al carruaje, pegó varios caracteres fu e incluso colgó una gran flor roja alrededor del cuello de Big White. Big White no estaba muy dispuesto, pero no pudo resistir la insistencia de Mo-Hua. Después de todo, quien toma el regalo no puede rechazar a quien lo pide. Había comido mucha hierba alimentada por Mo-Hua. Además, Mo-Hua también preparó los petardos, instaló la formación de fuegos artificiales y la guardó para la exhibición vespertina. El siguiente punto del orden del día fue preparar la cena de Nochevieja. Mo-Hua primero frió los piñones y las avellanas para el Old Koe. Había otros sencillos y otros aromatizados con diversas especias. El viejo Cui sacó una porción, la colocó sobre la mesa para todos y disimuladamente metió el resto en sus mangas. Luego llegó el momento de cocinar los platos. Algunos de los ingredientes fueron comprados por Old Koe y otros fueron regalos de Spirit Farmers of Thousand Families Town. Bai Zheng observaba atentamente desde un lado, sugiriendo ocasionalmente. Mo-Hua, haz este, está delicioso. Este debe freírse, no hervirse. Este necesita ser picante para tener buen sabor, agrega más. El señor Swan no era tan exigente, podía comer cualquier cosa, pero aún así pidió una lubina al vapor para evitar que Bai Zheng pidiera todos los platos picantes. Por último, llegó el momento de cocinar los pasteles al vapor. Había pasteles de arroz, así como otros pasteles y dulces. Bai Zheng ayudó a Mo-Hua a amasar la masa y, mientras lo hacía, comenzó a darle forma a pequeños trozos. Sus hermosas manitas trabajaban la masa pálida, aunque no estaba claro qué estaba haciendo. Mo-Hua, curioso, preguntó. Hermana mayor, ¿qué estás moldeando? Bai Zheng sostuvo un trozo de masa de forma extraña en su palma y dijo con claridad. Un conejo. Mo-Hua quedó desconcertado. Bai Zheng frunció el ceño. ¿No lo parece? Lo hace. Mo-Hua mintió descaradamente. Es solo un poco, regordete. El conejito se había convertido en un cerdito. Bai Zheng volvió a mirar al conejito que tenía en la mano, desconcertado. No es grasa. Ella pensó que era bastante lindo. Mo-Hua estuvo ocupado toda la tarde y finalmente terminó de preparar los platos. El crepúsculo se desvaneció y la noche comenzó a profundizarse. Era hora de los fuegos artificiales. Antes de hacerlos estallar, Mo-Hua estaba un poco preocupado. ¿No asustará a las bestias monstruosas en las montañas? El viejo Cui miró a su alrededor y dijo suavemente, no lo hará. Entonces Mo-Hua se tranquilizó. La formación de fuegos artificiales fue simple, ya que había tiempo limitado y Mo-Hua no la había hecho demasiado compleja. Además, esta formación fue dibujada directamente en el suelo. Esta fue la primera vez, además de la formación de tierra gruesa,
que Mohua utilizó la tierra como medio de formación para su pintura de formación. En la oscuridad de la noche, los fuegos artificiales eran brillantes. Y luego llegó el momento de comer. Todos se sentaron a cenar en el suelo. Se dispuso hierba blanda, cubierta con tela de seda, con una extensión de comida. Con una variedad de platos y las habilidades culinarias mejoradas de Mohua, la comida fue deliciosa. El señor Swan fue el que más lo disfrutó. Bai Sisen comió con la mayor alegría, Bai Sixi comió con la mayor elegancia y Oud Kui fue el más concentrado, rompiendo persistentemente piñones y avellanas. Bajo la fresca luz de la luna, en medio de las tranquilas montañas, había una atmósfera animada de fuegos artificiales, ruidosos pero cálidos. Después de una comida satisfactoria, Mohua ya no sentía nostalgia. Se tumbó en la hierba, contando las estrellas de arriba. Para Mohua, puede que no haya sido el año más animado, pero fue la primera vez que pasó el año nuevo con su amo, su hermano mayor, su hermana mayor y su abuelo Guy. Fue bastante festivo. Para Bai Sisen y Bai Sixi, de un gran clan, el festival solía ser glamoroso pero personalmente frío. Lleno de preocupaciones mundanas y reglas estrictas. Ahora, la sencillez y el bullicio eran más atractivos. Bai Sisen también yacía en el suelo, charlando con Mohua de vez en cuando, tropezando ocasionalmente con sus palabras. Bai Sixi parecía serena y elegante, pero dudaba en su corazón si lo que había moldeado antes era realmente un conejo. ¿Por qué se convirtió en un cerdito después de ser cocinado al vapor? El señor Swan, rodeado de sus 3 discípulos, sintió consuelo en su corazón, pero hubo un fugaz momento de melancolía. Este fue probablemente el año nuevo más animado que había celebrado en sus pocos cientos de años de vida solitaria. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C403, 400 invitado inesperado -1. Ciudad de las 1000 familias, East Mountain Village. No mucho después de que Mohua se fuera, un grupo de visitantes no invitados llegó fuera del pueblo. Se pararon en la montaña, mirando hacia East Mountain Village, luego sacaron una brújula dorada, como si estuvieran buscando algo. La aguja de la brújula oscilaba de forma incierta y no apuntaba en ninguna dirección clara. Frunciendo el ceño, no detectaron nada y finalmente se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. Los cultivadores llegaron rápidamente y se marcharon con la misma rapidez, sin molestar a los cultivadores locales. Los Spirit Farmers de East Mountain Village no tenían idea de que los forasteros los habían estado espiando. Todavía estaban preocupados por los campos espirituales, preocupados por la cosecha y el sustento, y estaban pensando en formas de competir con la familia Sol. Varios días después llegaron 3 cultivadores más. Un anciano demacrado, un cultivador de mediana edad con apariencia académica sosteniendo un abanico de papel y un joven vestido de blanco con una mirada clara y brillante. El anciano demacrado lanzó una moneda de cobre al aire y la atrapó en su palma. Miró el resultado de la adivinación de la moneda de cobre y se susurró algo, suspirando después de un largo rato. Parece estar aquí, y sin embargo la adivinación no está clara. El cultivador de mediana edad dijo, Pavilion Elder ha adivinado que la persona está dentro de los límites de este estado. Debería ser solo cuestión de tiempo antes de que lo encontremos. El anciano soltó una mueca de desprecio. ¿Qué estás pensando? El cultivador de mediana edad quedó desconcertado. El anciano suspiró, el gran sonido es silencioso, la gran forma no tiene forma. A su nivel, por no hablar de estar en el mismo estado, incluso si estuviéramos en la misma pequeña ciudad inmortal, si ocultara sus movimientos, no lo detectarías. Lo que no tiene sonido no se puede oír, lo que no tiene forma no se puede ver, lo que no tiene Tao no se puede conocer. Si oculta su energía vital, no tendremos ninguna posibilidad. ¿Cálculo secreto celestial es algo que los cultivadores realmente podemos comprender? El cultivador de mediana edad frunció el ceño. ¿No tenemos las monedas de cobre de adivinación de los 3 talentos donadas por el anciano del pabellón? El anciano pesó la moneda de cobre en su mano y suspiró. Estas monedas de cobre de adivinación de los 3 talentos son valiosas, pero también importa quién las usa y en quién se utilizan. Mi cultivo no es suficiente. Puedo usarlos para adivinar a otros, pero usarlos para adivinar a esa persona es simplemente presumir frente a un experto. El cultivador de mediana edad no lo entendió.
¿No se decía que su mar de conciencia se hizo añicos, su dantian se destruyó y su energía vital prácticamente desapareció? ¿Por qué sigue siendo tan difícil tratar con él? El anciano lo miró, porque es un maestro de formación, cuyo talento natural es casi monstruoso y cuya comprensión de las formaciones está cerca de alcanzar el Dao. A los ojos del cultivador de mediana edad surgió una profunda cautela, seguida de un suspiro. Entonces, ¿por qué ha caído en tal estado? No tienes por qué preocuparte por eso y será mejor que no preguntes. Estos asuntos están fuera de nuestro ámbito de competencia, afirmó indiferentemente el anciano. Solo necesitamos hacer la tarea que nos han encomendado. El cultivador de mediana edad se burló, pero si nos basamos en lo que dices, si no podemos adivinar su paradero, ¿no significa eso que nunca lo encontraremos? Hasta los leones duermen la siesta. Además, no somos los únicos que lo perseguimos. Si simplemente lo seguimos y enturbiamos las aguas, está bien no encontrarlo, pero no podemos dejar que nadie más lo encuentre. Dicho esto, el anciano se volvió e instruyó al joven vestido de blanco. Joven maestro, no quería invitarte a salir originalmente, pero tu padre quería que adquirieras algo de experiencia y que vieras el mundo, así que acepté de mala gana llevarte conmigo. Pero a menos que sea absolutamente necesario, no tomes medidas. Debes ser cauteloso en tus acciones. Aunque lleves una runa de vida eterna especial, no bajes la guardia. Las cosas aquí son demasiado complicadas e implican demasiados poderes. Quizás no pueda protegerte. El anciano habló con seriedad, con el objetivo de asegurarse de que el joven maestro se mantuviera reservado, sin intentar ser inteligente ni hacer nada inapropiado. De lo contrario, es posible que no pueda hacer frente a la situación. Inmediatamente después se arrepintió de su implicación. ¿Por qué tuvo que lidiar con semejante desastre? El joven maestro tenía solo 23 años, ya era maestro de formación de segundo rango en la etapa inicial de establecimiento de la fundación, sus perspectivas eran ilimitadas. En lugar de atesorarlo como una joya en casa, ¿por qué enviarlo a adquirir experiencia? Cultivar el Tao es peligroso. ¿Se obtuvo tan fácilmente a través de la experiencia? Para los cultivadores sueltos que son pobres, una cosa es no viajar, soportar dificultades y luego luchar por comida. Usted, sin embargo, un descendiente de una familia noble, no necesita preocuparse por la comida o el cultivo. ¿No sería mejor mantenerse seguro y cómodo en su hogar rico? Aún así, insistes en adentrarte en estas aguas fangosas. Y en cuanto a la profundidad de estas aguas, ni siquiera él estaba seguro. Si sucediera algo significativo, la runa de vida eterna especial podría ni siquiera ser suficiente para salvarle la vida. Pensando en esto, el anciano quiso darse una bofetada. Todo fue por su gran boca. Después de que el padre del joven le sirviera unas cuantas jarras de buen vino, se confundió y aceptó descuidadamente esta tarea. Se arrepintió tan pronto como se recuperó. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El joven de blanco, aún inconsciente de las complejidades, simplemente dijo con seriedad: ten la seguridad de que he tomado en serio tus palabras. El anciano, mirando al joven tan ingenuo como una hoja de papel en blanco, no pudo soportar decir más y simplemente suspiró. La determinación del joven brilló. Sus razones para venir eran dobles. Quería adquirir experiencia y ver cómo era realmente el mundo de cultivo Tao más allá de los clanes nobles. La otra razón fue conocer a ese renombrado señor Swan. En su familia fue reconocido como un genio de la formación. Desde muy joven ya se había convertido en maestro de formación de segundo rango. Una vez creyó con satisfacción que las formaciones no eran gran cosa, que incluso si hubiera maestros de formación más fuertes que él, no podrían ser mucho más fuertes. Los maestros de formación de alto grado eran simplemente mayores y habían pintado más formaciones que él. Con el tiempo, estaba seguro de que los superaría a todos. Eso fue hasta que sin darse cuenta vio los patrones de formación creados por el señor Swam en sus primeros años y se enteró de las acciones del señor Swam, que se dio cuenta de su propia insignificancia e ignorancia. Hay cielos más allá de los cielos y personas más allá de las personas. En este mundo existen formaciones profundas que nunca había estudiado y maestros de formación brillantes que nunca había conocido. El camino de la formación es vasto y profundo. Lo que había aprendido hasta ahora no era más que la punta del iceberg.
Debajo del iceberg se encontraba la verdadera naturaleza de las formaciones, así como el gran Dao contenido en ellas. Con una mayor dedicación al estudio de las formaciones, el joven vestido de blanco se había convertido en maestro de formación de segundo rango a una edad tan temprana. Fue el maestro de formación de segundo rango más joven en los 800 años del clan. Estaba algo agradecido al señor Swan y también lleno de anhelo, y su curiosidad estaba creciendo. Quería saber qué tipo de porte tenía el señor Swan. Era él, como decían los rumores, sumamente talentoso, incomparable, orgulloso y arrogante, menospreciando toda la creación. También se preguntó si alguna vez podría tener una conversación con el señor Swan. El joven pensaba tranquilamente para sí mismo. El anciano demacrado lanzó las monedas de cobre unas cuantas veces más. Aún así, no pudo entender nada. Solo sabía vagamente que la persona había estado aquí. ¿Por qué había venido? ¿Qué había hecho? Y cuando se había ido, todos eran misterios sin pistas. Sin pistas en este lugar, los tres estaban listos para partir. De repente, el joven vestido de blanco exclamó con un "¡Eh!". El cultivador de mediana edad preguntó: ¿qué pasa? El joven vestido de blanco señaló un campo espiritual distante y dijo: hay una formación allí. El cultivador de mediana edad frunció el ceño: ese es un campo espiritual, naturalmente hay formaciones dentro. El joven de blanco negó con la cabeza: es diferente. El cultivador de mediana edad quedó un poco desconcertado y liberó su sentido divino. Después de percibirlo por un momento, su frente fue frunciendo poco a poco. En realidad, fue algo diferente. Solo un Spirit Field de primer grado, ¿por qué tendría una vitalidad tan rica? Este no parecía un resultado que una formación de primer grado pudiera lograr. El anciano demacrado también notó la anomalía, pero como no conocía bien las formaciones, preguntó: ¿qué encontraste? El talento de este joven maestro para las formaciones era extraordinario y el señor Swan también era maestro de formación. Quizás realmente había descubierto algo. El joven de blanco frunció el ceño y meneó la cabeza. Solo sé que la formación en este campo espiritual es fuera de lo común, pero no veo qué tiene de inusual. Tomará algún tiempo estudiarlo. El cultivador de mediana edad le preguntó al anciano: ¿todavía tenemos tiempo? El anciano dijo: que tengamos tiempo o no depende de nosotros, sino de su estado de ánimo. Si él quiere darnos tiempo, tenemos tiempo; si no, entonces no lo tenemos. Después de reflexionar un rato, el anciano continuó: ya que quieres estudiarlo, sigue adelante y estúdialo. De todos modos, no tenemos prisa estos días. El joven de blanco mostró una mirada de alegría: gracias, mayor. En los días siguientes, los tres se alojaron en Thousand Families Town. Cuando no tenían nada más que hacer, el joven vestido de blanco también fue al campo espiritual. Quería saber qué tipo de formación se dibujó allí. Pero después de unos días, todavía no había avances. Lo que se dibujó en el campo fueron formaciones claramente simples como la formación de cultivo del suelo, pero todo el campo espiritual irradiaba una vitalidad distintiva. El joven estaba desconcertado. No fue hasta un día, cuando subió a una montaña y miró a lo lejos, contemplando de un vistazo todo el campo espiritual, que de repente tuvo una revelación, una epifanía. Todo el campo espiritual resultó ser una gran formación. El joven vestido de blanco les contó este descubrimiento al anciano y al cultivador de mediana edad. Ambos estaban igualmente asombrados. El anciano demacrado asintió y dijo: de hecho, este tipo de formación inimaginable es como su obra. El cultivador de mediana edad le preguntó al joven: ¿sabes qué tipo de formación es esta? El joven meneó la cabeza. ¿No es una formación de primer grado? El cultivador de mediana edad preguntó. Es de primer grado. El cultivador de mediana edad se sorprendió un poco. Eres un maestro de formación de segundo rango. ¿Hay alguna formación de primer grado que no conozcas? El joven habló torpemente. Esta debería ser una formación ultimate única de primer grado. ¿Formación definitiva? El cultivador de mediana edad no entendió. Incluso si es ultimate, ¿no sigue siendo solo de primer grado? El joven de blanco negó con la cabeza. Es diferente. Pero no dio más detalles.
Explicar cuestiones tan esotéricas sobre las formaciones a cultivadores que no son maestros de la formación es incomprensible, sin importar cómo lo expliques. ¿Qué hacemos ahora? El cultivador de mediana edad preguntó una vez más. El anciano demacrado dijo, esta formación puede demostrar que la persona efectivamente vino aquí. Solo tenemos que seguir buscando. Luego murmuró para sí mismo. ¿Ser perseguido por tantos y aún así tener el tiempo libre para dibujar una formación? Las acciones de un verdadero experto son realmente inescrutables. El cultivador de mediana edad se sintió un poco desanimado. Pasé todo este tiempo buscando, ¿no es lo mismo que no haber buscado en absoluto? ¿Qué prueba una formación? El cultivador de mediana edad se cepilló la manga y se fue. El anciano le dijo al joven vestido de blanco. Está impaciente, no te preocupes. Encontrar una formación definitiva es un gran descubrimiento en sí mismo, y es muy probable que se trate de una formación diseñada personalmente por él, lo cual es extraordinario. Copia cuidadosamente los patrones de formación, no cometas errores y luego podremos partir. MHM. El joven vestido de blanco asintió. Después, pasó un día copiando todos los patrones de formación del campo espiritual y luego, por curiosidad, intentó estudiarlos él mismo. Pero descubrió que no podía dominarlo en poco tiempo. Parece que esto debe ser obra del señor Swan. El joven de blanco suspiró y dejó el asunto de lado por ahora. Al día siguiente, los tres partieron, abandonaron Tazen Families Chan y continuaron su búsqueda en la dirección señalada por Campes y Three Talents Divination. La precisión de la moneda de cobre Three Talents Divination puede no ser confiable, pero era su única pista. Después de que los tres se fueron, y pasó algún tiempo, una persona extraña y de forma extraña llegó caminando por la carretera de montaña hacia Tazen Families Chan. Llevaba un sombrero cónico que le cubría el rostro. No había el más mínimo atisbo de aliento a su alrededor. Mientras caminaba, sus pasos eran desiguales, como si alguien sobre zancos no se hubiera acostumbrado a las cañas de bambú bajo sus pies. Los transeúntes lo miraron como si no vieran nada, como si no existiera en absoluto. La persona siguió el sendero de montaña, pasó por Tazen Families Town, pasó por East Mountain Village y llegó frente al Spirit Field. Se quitó el sombrero cónico y se quitó el abrigo de paja. Reveló el atuendo de un taoísta. Al mismo tiempo, de él emanaba un aliento extraño. Contacto, tos. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C404, 401 taoísta-1. Este inquietante taoísta, inmóvil al borde del campo como un espantapájaros, no se movió durante mucho tiempo. Varios cultivadores se acercaban desde lejos, maldiciendo algo mientras caminaban. Estos Spirit Farmers realmente tienen valor. Son difíciles de tratar. Si esto continúa, nuestra familia San no lo tendrá fácil. ¿Qué tiene en mente el jefe de familia? Parece bastante cauteloso con esos pocos cultivadores de fuera. ¿Los pocos cultivadores de fuera? Al oír esto, el taoísta giró la cabeza rígidamente y les echó una mirada. Los cultivadores de la familia Sol se detuvieron al notarlo, al ver que el taoísta tenía un aura débil, mal vestido con atuendos peculiares. Cuestionaron. ¿Quién eres tú? El taoísta no respondió pero dejó escapar un sonido sordo de su garganta. Era como un tambor viejo que perdía aire, incapaz de producir un sonido claro. ¿Es mudo? Con un sombrero de bambú y un impermeable de paja, podría ser uno de esos agricultores espirituales de East Mountain Village. Eso no puede ser correcto. Además lleva una túnica taoísta dentro, parece taoísta. ¿Algún extraño? Los diversos cultivadores de la familia Sol discutieron entre ellos. Mientras tanto, los taoístas continuaron observándolos en silencio. Uno de los cultivadores más altos, delgados y de temperamento irascible maldijo. Tú, taoísta pobre, ¿qué carajo estás mirando? Sigue mirando y te arrancaré los ojos. Antes de que sus palabras terminaran, el taoísta de repente se abalanzó sobre él. El cultivador alto y delgado se sobresaltó y, apresuradamente, lanzó un puñetazo, pero solo un puñetazo tiró al taoísta al suelo. Él estabilizó su corazón y luego se burló. ¿Y yo que pensaba que tenías algunas habilidades para atreverte a ponerme las manos encima precisamente con eso?
Luego se acercó y comenzó a golpear y patear al taoísta, maldiciendo mientras golpeaba. ¡Qué basura! ¡Golpéame! El taoísta luchó algunas veces pero no pudo contraatacar. Los otros cultivadores de la familia San vitorearon desde un lado. Por lo general, hacían alarde del poder de la familia San para intimidar a otros y golpeaban así a cualquiera que los traicionara. Fue a la vez una salida para su ira y una forma de defender la dignidad de la familia San. Después de que el cultivador alto y delgado terminó de golpearlo, se burló fríamente: «Eso te enseñará a mirar hacia donde miras». Dicho esto, pateó al taoísta y se preparó para irse. Sin embargo, el taoísta extendió su mano marchita y le agarró el pie. El cultivador alto y delgado luchó por liberarse varias veces sin éxito. Furioso, sacó su cuchillo. Le cortó la mano al taoísta de un solo golpe. Pero en el lugar cortado solo había carne podrida, sin una gota de sangre. El cultivador alto y delgado se sintió un poco disgustado y un poco frío, y decidió observar más de cerca quién era este taoísta y por qué era tan extraño. Miró atentamente el rostro del taoísta. A esta mirada se sobresaltó. El rostro del taoísta era ordinario, pero esos ojos, completamente negros y huecos, como los ojos de una persona muerta. Solo una mirada le hizo nadar la cabeza. De repente, su mar de conciencia se agitó, sintió dolor de cabeza y ganas de vomitar. Al mismo tiempo, era como si algo invisible, pegajoso y húmedo, subiera a su cabeza, luego, poco a poco, excavara en su cámara divina, perforando hasta su mar de conciencia. Desde el interior del mar de la conciencia se escuchó un sonido de succión. ¿Como si algo se estuviera alimentando? El cultivador alto y delgado sintió una sensación aún más fuerte de náuseas y mareos. Sin embargo, este malestar fue momentáneo. En un abrir y cerrar de ojos ya no podía sentir nada. Con un dolor persistente, la mirada alta y delgada del cultivador se llenó de confusión. Poco a poco, sus pupilas se profundizaron ligeramente y sus ojos ya no tenían ninguna duda. Y el taoísta en el suelo se desplomó lentamente, ya no se aferraba, ya no luchaba, sin vida. Los demás cultivadores de la familia San quedaron desconcertados al ver. «Sanji, ¿mataste a alguien?» «Si está muerto, no es como si no hubiéramos matado antes». El cultivador delgado y alto llamado Sanji hablaba con indiferencia y su voz transmitía una ronquera casi imperceptible. «Entonces es el ejercicio habitual». «Está bien». El grupo se dirigió al costado del camino para vigilar, protegerse de cualquier otro cultivador que pasara o hubiera visto algo. Sanji arrastró el cuerpo del taoísta hasta un acantilado cercano y lo arrojó por encima. Pero antes de desechar el cadáver, le arrancó la túnica al taoísta y se la guardó. Los demás intercambiaron miradas. «¿Quieres la túnica de un muerto?» «Estoy acostumbrado a usarlo». Los demás quedaron desconcertados y malditos. «¿De qué tonterías estás hablando? ¿Estás acostumbrado a usarlo? ¿Llevas la túnica taoísta de un hombre muerto? Ponlo para que lo veamos entonces». Sin esperar una respuesta, Sanji se puso la túnica taoísta. Su figura alta y desgarbada, vestida con la túnica vieja y sucia, con extremidades que sobresalían torpemente, parecía completamente inadecuada y algo siniestra. Como un espantapájaros de campo camuflado en ropa humana. Todos los demás cultivadores mostraron signos de alarma. Uno de los cultivadores de la familia San no pudo evitar decir: «¿De verdad tienes el coraje de usarlo? Maldita sea, realmente me quito el sombrero ante ti». Sin inmutarse, Sanji simplemente dijo: «Se está haciendo tarde, volvamos». Los demás miraron al cielo, el sol todavía estaba alto, no parecía tarde en absoluto. Pero, después de haber matado a alguien, a pesar de que era solo un taoísta pasajero y sin nombre, aún era mejor volver al clan para mantener un perfil bajo. «Está bien». Mientras el grupo regresaba, Sanji dijo de repente: «Parece que tomamos un camino equivocado». «No, no lo hicimos». Sanji señaló en otra dirección: «Ese camino es el camino de regreso a casa». Los demás miraron y tuvieron un momento de comprensión. «Correcto. Debo haber bebido demasiado». De hecho, habían tomado el camino equivocado. Luego caminaron por otro camino.
Siguieron caminando. Pero el final de este camino era un acantilado empinado. Debajo del acantilado había un abismo de miles de pies de profundidad. Continuaron como de costumbre, hablando y riendo de camino a casa, caminando hacia el acantilado y luego cayendo en picado hacia la muerte, sin que quedara ni un solo hueso intacto. Incluso mientras caían, las sonrisas permanecían en sus rostros. Ante la muerte, permanecieron ajenos. Solo Sanji se detuvo al borde del acantilado. Miró con indiferencia el abismo de abajo, luego giró la cabeza para contemplar Thousand Families Town y la prominente finca que había dentro de él, antes de caminar hacia ella con pasos mesurados. Sanji llevaba una túnica taoísta que no le quedaba bien y que mostraba tanto las manos como los pies. Sus pasos eran naturales al principio, pero comenzaron a flaquear mientras caminaba. Los cultivadores del camino lo encontraron extraño, pero ninguno se atrevió a preguntar. Sanji se dirigió a la finca de la familia San. Y luego al estudio de Sanji. Dentro del estudio, Sanji todavía estaba reflexionando sobre la formación de la tierra gruesa, profundamente preocupado. Pronto se sintió frustrado. Todo había perdido. ¿Cómo se aprende una formación de primer grado con 11 patrones? ¿Cómo diablos logró ese niño aprenderlo? ¿Por qué, a pesar de haber llegado a la etapa de establecimiento de la fundación, no pudo comprenderlo después de reflexionar durante tanto tiempo? Sanji estaba ansioso. Si no pudiera aprender esta formación, ya no podría usarla para amenazar al granjero espiritual. Sin el apoyo de Spirit Farmer, la familia San eventualmente se quedaría sin recursos y declinaría. ¿Qué pasa si atraigo al hombre y destruyo el campo espiritual directamente? Un brillo frío parpadeó en los ojos de Sanji. Destruir el campo espiritual destruiría la formación tierra gruesa. Sin la formación tierra gruesa, aquellos agricultores espirituales que no conocían las formaciones todavía tendrían que depender de la familia Sol. Pero la formación pertenecía al antiguo ancestro de la familia del Sol. Si destruyera esta formación, también sería como desafiar las enseñanzas de su antepasado. Sería como olvidar sus raíces. Sanji estaba indeciso y sus pensamientos estaban agitados. En ese momento alguien llamó a la puerta. Sanji estaba extremadamente irritado y lo ignoró. Pero la persona siguió llamando. Toc. 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 El sonido era monótono y entumecido. En Thousand Families Town, en Sun Family, ¿quién se atrevió a llamar así a su puerta? Presionando su ira, Sanji dijo, entra aquí. La puerta se abrió lentamente y Sanji entró vistiendo una túnica taoísta sucia, vieja y un poco demasiado pequeña. Sanji se sorprendió cuando lo vio y no pudo evitar decir. ¿Qué carajo llevas puesto? Sanji no habló. Sanji frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal. ¿Para qué estás aquí? Sanji todavía no hizo ningún sonido. Sanji estaba a punto de decir algo más cuando vio a Sanji de repente hacer un movimiento, sacando un cuchillo de cintura y cortándolo. Pero, ¿cómo podría él, en el reino de refinación de ser rival para Sanji, quien había llegado a la etapa de establecimiento de la fundación? Sanji atrapó la hoja con las manos desnudas, canalizando el poder espiritual, y con un giro, deformó la hoja como si fuera una lámina de hierro, curvándola hacia arriba. Entonces Sanji respondió con una palma, enviando una oleada de poder espiritual que derribó a Sanji. El pecho de Sanji fue destrozado por la fuerza del poder espiritual del establecimiento de la fundación, y se desplomó en el suelo, escupiendo sangre. Sanji resopló fríamente, dio un paso adelante, agarró a Sanji por el cuello, lo levantó y dijo fríamente. Ingrato, ¿quién te envió a matarme? Sanji intentó decir algo, pero en lugar de eso tosió un chorro de sangre de su garganta. ¿Quién te dio una oferta tan grande para intentar matarme tontamente? Sanji miró fijamente a Sanji a los ojos y dijo fríamente, habla. Sanji no podía hablar, pero el color de sus ojos se profundizó. Sus pupilas se dilataron y los blancos se encogieron. Poco a poco, todos sus ojos se volvieron completamente negros y huecos. Sanji sintió un dolor violento y nauseabundo en su mar de conciencia, frunciendo el ceño con fuerza antes de que se aliviara lentamente. Arrojó a Sanji al suelo, sin darse cuenta, y luego regresó lentamente a su asiento. Sanji estaba sentado en la silla con una mirada vacía en sus ojos.
En medio de la luz parpadeante de las velas, comenzó a recordar algunos recuerdos. Y parecía estar buscando algo en esos recuerdos. Formación de la Tierra Gruesa. Formación ultimate de la secta Tierra, primer grado con 11 patrones, una pieza tan fina que termina aquí. Señor Swan. Mi querido hermano menor. Apenas respira, parece que la herida no cicatriza. Ah, el viejo Kui también está aquí. ¿Tomaste un discípulo? Eso no te parece propio de ti. Bai. Bai, el hijo de mi hermana. Aún aferrándonos al pasado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para dibujar la formación Tierra Gruesa? Entrometerse en asuntos que no son asunto tuyo. ¿Eso es todo? Sanji murmuró para sí mismo mientras reflexionaba. De repente, hizo una pausa, murmurando. No, esto no está bien, he olvidado algo. No es que lo haya olvidado, es que alguien no quiere que lo sepa. ¿Qué olvidé? Sanji comenzó a rascarse la cabeza con tormento y de repente recordó. ¿Hubo otro discípulo? ¿Otro discípulo? ¿Cómo podría haber otro discípulo? ¿Quién es? ¿Por qué no puedo recordarlo? Contacto. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C405, 402, octavo nivel -1. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama? Debería recordar. Pero ¿por qué no puedo recordarlo? ¿Por qué no puedo recordarlo? Sanji murmuró delirantemente, atormentado en sus pensamientos. Se agarró la frente con ambas manos, agarrándose el cuero cabelludo y rascándose ferozmente, hasta que la sangre fluyó de su cabeza y su rostro quedó desgarrado, pero permaneció desconcertado y angustiado. Un momento después, se detuvo lentamente. En sus ojos brilló un destello de fría decisión. Con el dedo sumergido en su propia sangre, temblorosamente dibujó un patrón de formación en su frente. El patrón de formación era siniestro y de color rojo brillante, no una formación estándar, sino un patrón demonio de la secta demonio. Una vez que se formó el patrón demonio, pareció cobrar vida, alimentándose del I de sangre y el pensamiento divino de Sanji. Sanji apretó los dientes mientras su Buatchi se debilitaba lentamente, pero sus pensamientos se volvieron cada vez más claros. La niebla que cubría sus recuerdos también comenzó a disiparse. Finalmente recordó algo. Había otro, un pequeño discípulo. Un pequeño discípulo. ¿Cómo se llamaba? Sanji llevaba una expresión de dolor como si soportara una gran tortura, y finalmente pieza por pieza, recordó. Mo Hua. Mo Hua. Los ojos de Sanji primero mostraron emoción y luego confusión. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre estaba tan oculto? ¿Quién es exactamente este niño? En los recuerdos de Sanji, apareció la imagen de un rostro sonriente. Era la sonrisa de un pequeño cultivador, de unos 10 años. Inocente e ingenuo, pero también cálido y entrañable. Al mismo tiempo, su conocimiento de Mo Hua comenzó a aclararse. Y Refinement, séptimo nivel, maestro de formación de primer rango, establecimiento de fundación sentido divino. Sanji tembló por dentro. ¿Fundación establecimiento sentido divino? Así fue. Con un talento tan aterrador, no es de extrañar que necesitara estar escondido. Sanji se burló, pero mientras reía, su sonrisa se desvaneció gradualmente. ¿En qué estaba pensando? ¿Quién borró mis recuerdos? Sanji, ligeramente enojado, una vez más soportó el intenso dolor en su mar de conciencia y buscó la verdad que acababa de olvidar en medio de la niebla. Recordó una vez más el nombre Mo Hua. Y una vez más, vio la cara sonriente de Mo Hua. Su conocimiento de Mo Hua quedó claro una vez más. Y refinamiento, séptimo nivel, fundación establecimiento sentido divino. Antes de que pudiera reaccionar, su memoria tartamudeó y volvió a perderla. La mirada de Sanji se volvió aguda. ¿Haber escondido a este niño tan profundamente? Mi compañero discípulo, ¿qué planeas hacer exactamente? Intentó pensar de nuevo, recordar. Y refinamiento, séptimo nivel, fundación establecimiento sentido divino. Pero inesperadamente, en ese momento, su memoria quedó borrada.
Con cada borrado, los recuerdos se atenuaban, con cada atenuación, se producía más borrosidad. Después de innumerables veces, lo único que quedó fueron los vagos conceptos de refinamiento del séptimo nivel, fundación, y refinement, séptimo nivel, aún no foundation establishment. Sanji asintió para sí mismo. Entonces se dio cuenta, ¿no era eso decir lo obvio? Naturalmente, y refinement, séptimo nivel, aún no había llegado a foundation establishment. Pero cuando intentó reflexionar más, sus pensamientos se volvieron confusos, incapaces de pensar en nada más. ¿Es solo un discípulo de relleno? Sanji murmuró para sí mismo. Decidió no molestarse más, solo recordó al señor Zhuang, al viejo Kui y a los hermanos Bai, y luego asintió para sí mismo. Sanji se quitó la ropa exterior y se secó la sangre de la cara y el cuerpo. Luego, le arrancó la vieja y sucia túnica taoísta al ya muerto Sanji y se la puso. Ahora encaja. Sanji era alto y delgado, mientras que Sanji tenía una complexión promedio y era ligeramente regordeta. La túnica taoísta le quedaba perfecta. Sanji volvió a abrir la puerta, el cielo se estaba oscureciendo y salió solo. Los discípulos de la familia Sol quedaron desconcertados cuando lo vieron. Porque llevaba una vieja túnica taoísta, que parecía muy peculiar. Algunos discípulos saludaron respetuosamente a Sanji, pero él los ignoró como si no los hubiera visto ni oído, y continuó caminando con pasos desiguales. Sanji salió de la puerta de la familia San. Luego caminó por la carretera principal de Tazen Family's Town, sin mirar atrás mientras se dirigía hacia la distancia, desapareciendo al final de las vastas montañas. Esta fue la última vez que los discípulos de la familia Sol vieron a su jefe de familia. Los Spirit Farmers de East Mountain Village también chismearon que el jefe de familia de la familia San, Sanji, vestido con la túnica de un hombre muerto, cojeaba como si algo hubiera enganchado su alma. La mayoría de la gente especuló que Sanji había violado las enseñanzas ancestrales y que el antiguo ancestro de la familia San lo había llevado al inframundo para castigarlo. Después de eso, Sanji nunca regresó. Tampoco se le volvió a ver. Mientras Sanji deducía la identidad de Mohua, el señor Zhuang en el carruaje también abrió los ojos. «Maestro, ¿le gustaría un poco de té?», Mohua preguntó con voz nítida. Al señor Zhuang le gustaba tomar una siesta y, después de despertarse, le gustaba beber un poco de té. Las preferencias del maestro fueron bien recordadas por Mohua. El señor Zhuang asintió levemente. Luego Mohua le sirvió una taza de té. El señor Zhuang parecía algo cansado. Después de beber el té de Mohua, se sintió un poco revitalizado y luego preguntó. «Mohua, ¿cómo muere una persona?». No fue solo Mohua quien se sorprendió. Incluso Bai Sisen y Bai Sixi parecían desconcertados. No sabían por qué el señor Zhuang de repente haría una pregunta así. «Si te matan, ¿mueres?», dijo Mohua en voz baja. «Puedes morir de hambre, también de vejez». Bai Sisen también dijo. «¿Cuál es entonces el resultado final?». Mohua recordó lo que el señor Zhuang había dicho sobre el poder espiritual, el I de sangre y el sentido divino de un cultivador y trató de expresar. Un cultivador morirá si el cuerpo físico se agota, el mari se rompe o el sentido divino perece. Entonces, ¿la muerte de un cultivador se relaciona en última instancia con estos tres aspectos? El señor Zhuang asintió levemente. Si alguien quiere matarte, apuntará a uno de estos tres, ya sea destrozando tu cuerpo físico, destrozando tu mari o destruyendo tu sentido divino. Mohua sintió un escalofrío en su corazón. «Maestro, ¿alguien está tratando de matarme?». El señor Zhuang negó con la cabeza. «Es mejor prevenir que curar». «Oh». Mohua asintió, reflexionó por un momento y luego preguntó con duda. «Maestro, entiendo cómo uno puede matar a través del cuerpo físico y el mari, ya que las artes marciales y los hechizos ordinarios del cultivo Tao dañan el cuerpo físico, corroen los meridianos y arruinan el mari, pero matar a través del sentido divino. ¿Cómo funciona eso?». «Hay muchos métodos», dijo Zhuang. Miró a Mohua, luego a Bai Sisen y Bai Sixi, y explicó pacientemente. Un tipo son los hechizos del sentido divino, que forman hechizos con el sentido divino, dañando el sentido divino de los demás. Estos hechizos son extremadamente raros,
no los aprendas ni los uses casualmente, ya que el uso prolongado también puede dañar tu propio sentido divino. Además, estos hechizos son secretos antiguos, con requisitos de talento innato, y generalmente están fuera de nuestro alcance. El segundo tipo es el parasitismo del sentido divino, donde uno fragmenta su sentido divino y habita el cuerpo de otro cultivador. Esta es una técnica del camino demonio, no debes aprenderla ni usarla. El tercer tipo es la contaminación del sentido divino, que utiliza antiguos y siniestros pensamientos divinos, sellados desde la antigüedad, para contaminar el sentido divino de los demás, llevándolos a la decadencia moral, al trastorno del sentido divino e incluso al colapso del mar de la conciencia, convirtiéndose en algo ni humano ni fantasma. Esto equivale a matar por poder. Pero al contaminar a los demás, también te contaminas a ti mismo. Si otros, el sentido divino está contaminado, el tuyo no permanecerá limpio, simplemente no te darás cuenta. Por lo tanto, es mejor no utilizar este método tampoco. Hay otras formas de matar con el sentido divino, pero en su mayoría son siniestras y poco ortodoxas, y no las conozco en detalle. Después de que el señor Swan terminó de hablar, miró a los 3 discípulos y advirtió: Te digo esto para que estés en guardia. Los medios para dañar el cuerpo físico y el poder espiritual son en su mayoría visibles. Pero los peligros del sentido divino son a menudo invisibles. En este mundo existen muchos terrores invisibles e indescriptibles, solo que el sentido divino de un cultivador es demasiado débil para percibirlos. Por lo tanto, debes ser extremadamente cauteloso con los asuntos relacionados con el sentido divino. No entrometas en personas o cosas en las que no deberías entrometerte. Cuando te encuentres con alguien extraño, no le hables, no te enredes con él y, sobre todo, no le mires a los ojos. Los 3 discípulos parecían serios y asintieron. Después de un momento de reflexión, Mohua dijo suavemente: Maestro, si el sentido divino de alguien te ha parasitado, ¿hay alguna manera de matar al sentido divino intruso? Mohua recordó al pequeño demonio en el mapa de contemplación. Saltó al mar de la conciencia de Mohua, intentando usurpar su lugar y utilizar el mar de la conciencia de Mohua como caldo de cultivo. Aunque Mohua reprimió al pequeño demonio con la estela taoísta después de muchos problemas y finalmente lo consumió, estaba algo desconcertado e ignorante de los entresijos. La estela taoísta era útil, pero no podía confiar demasiado en ella. Si alguna vez la estela taoísta fallara y se encontrara con otro demonio parásito como antes, sería muy peligroso. Por lo tanto, Mohua quería saber si existían otros métodos que pudieran manejar el pensamiento divino parásito sin depender de la estela taoísta. La formación parecía posible, pero la formación de dibujo era relativamente lenta y uno solo podía permanecer dentro de la formación sin salir, lo cual era bastante pasivo. Bai Sisen y Bai Sixi miraron a Mohua con sorpresa y curiosidad. Su hermano menor realmente tenía pensamientos inusuales. Sin embargo, el señor Swan no se sorprendió y simplemente asintió: sí. Los ojos de Mohua se iluminaron. Entonces, no puedo enseñarte ahora. Mohua suspiró, un rastro de decepción en su voz, y luego miró hacia adelante con anticipación. Maestro, ¿cuándo podrás enseñarme? La mirada del señor Swan tenía un profundo significado. Espera hasta que tu sentido divino sea un poco más fuerte y te enseñaré. ¿Más fuerte? El señor Swan asintió. Todas las medidas para contrarrestar el pensamiento divino deben basarse en la fuerza del sentido divino. Mientras el sentido divino sea lo suficientemente fuerte, los peligros que contiene naturalmente dejarán de ser peligrosos. Con un poderoso sentido divino, 1000 males no pueden invadir. El señor Swan declaró con voz solemne. Con un poderoso sentido divino, 1000 males no pueden invadir. Mohua murmuró para sí mismo y luego asintió lleno de esperanza. Está bien, maestro. A partir de entonces, Mohua practicó el dibujo de formaciones con aún más diligencia. Incapaz de utilizar la estela taoísta, solo podía aprovechar cada momento para practicar la formación de la tierra gruesa. Cada vez que el carruaje se detenía, dibujaba formaciones en el suelo. Durante todo este viaje, las rocas y el suelo llevaron los patrones de formación que dejó atrás. Incluso trajo un poco de tierra al carruaje para practicar su dibujo. Una y otra vez, practicó el patrón de nivel 1 undécimo de formación de tierra gruesa. A través de esto,
Mo Hua perfeccionó continuamente su sentido divino. Sutilmente sintió un sentimiento de urgencia. El señor Swan nunca habló sin razón. El hecho de que mencionara el sentido divino debe significar que previó algo. Matanza del sentido divino. Eso podría significar que alguien podría intentar matarlo usando el sentido divino. Por eso tuvo que tomar precauciones antes de que fuera demasiado tarde. Con un poderoso sentido divino, 1000 males no pueden invadir. Cada aumento en la fuerza del sentido divino lo hacía mucho más seguro. Mo Hua practicó incansablemente, lo que llevó a un aumento notable de su sentido divino, pero siempre estuvo un poco por debajo del 12º patrón. No importaba cómo practicara el dibujo de formación, parecía producir poco efecto. Mo Hua se sintió algo impotente. Una mañana temprano, Mo Hua se levantó y comenzó su cultivo de rutina para saludar el amanecer. De repente, el Mari dentro de él tembló levemente. Mo Hua quedó desconcertado y luego se puso muy contento. Rápidamente sacó una piedra espiritual, absorbió incesantemente la energía espiritual, refinó el poder espiritual, lo hizo circular a través de sus meridianos y acumuló poder espiritual en el Mari. Después de un tiempo desconocido, el poder espiritual se solidificó y su aura se hizo más fuerte. Mo Hua abrió los ojos y no pudo evitar sonreír alegremente. Había alcanzado el 8º nivel de refinamiento y había más. Después de un gran avance en el reino, el sentido divino también crece. Aunque en comparación con su nivel de establecimiento fundacional, sentido divino, su reino estaba solo en el refinamiento y el aumento del sentido divino a partir del avance no fue sustancial. Pero estos ligeros aumentos en el sentido divino cerraron esa pequeña brecha, empujando su sentido divino más allá del umbral, alcanzando con éxito el 12º patrón. El resplandor de la mañana salpicó las montañas y arrojó su luz sobre Mo Hua. En ese momento, Mo Hua, a los 14 años, estaba en el 8º nivel de refinamiento y, con un patrón de establecimiento fundacional nivel 12 el sentido divino. Contacto, 2.